Saludos y bendiciones. Una vez más por acá está su Escuela Teológica Integral Reformadora y este es su hermano y maestro Octaviano Torres, por la gracia del Señor. Estamos acá en la iglesia Verás la gloria de Dios. Allá tenemos el aviso arriba y vamos a seguir estudiando en esta tarde la materia de Cristología. Estamos estudiando lo que es Cristología, que es la vida de Jesús. Estudiar a Jesús en el área integral, incluso desde el Antiguo Testamento, estudiando quién fue el Verbo para que luego naciese la figura de Jesús. Ya hemos visto parte de ese material, todo está en YouTube. En YouTube ya tenemos 235 videos y con este que vamos a grabar son 237. Estamos en la página 38 de la guía y vamos a ver su estado de humillación. Oiga la expresión, su estado de humillación. Es decir, ¿pasó por el estado de humillación Jesús? Sí, eso es correcto. Él se humilló. Ahora, ¿para qué? Lo vamos a estudiar. Es de suma importancia hacer un análisis bien profundo acerca del estado de humillación en la cual se tuvo que dar en Jesús en forma voluntaria. Óigame, no fue que alguien lo humilló porque quiso, porque era más fuerte que él. No, él en forma voluntaria aceptó la humillación para poder entender, oiga, la misión redentora que Jesús desarrolló en su total humanidad. La idea de este tópico es demostrar que Jesús en el desarrollo de su ministerio nunca apeló a su deidad teniéndola. Todo lo hizo en su humanidad, en la fe, en la palabra que recibió del Padre y en la intervención del Espíritu Santo. Aunque en el versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses, la kenosis o el despojo se le atribuye al Verbo indiscutiblemente. En Jesús se dio una kenosis, como en este fenómeno hay intrínsecamente un estado de humillación. Estudiando la kenosis, estaremos estudiando el estado de humillación por la cual Jesús tuvo que pasar. Kenosis, el término kenosis es del griego y tiene que ver con vaciarte, tiene que ver con despojarte, tiene que ver con quitarte o no permitirte defenderte, no permitir la oportunidad que tienes o el derecho que tienes de defenderte, sino dejar que las cosas sucedan, dejar que las cosas pasen por sí y que sea Dios quien te o nos defienda en este caso. Término que en griego significa vaciarse, despojarse en el caso de Jesús. El término kenosis relacionado a Cristo implica el vaciarse y despojarse de todas sus prerrogativas, propiedades, principios divinos que siendo Dios tenía que dejar de operar como Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios, de eso estamos claros. Tampoco Jesús era un superhombre, no, era un hombre tan natural como todos nosotros. Y sencillamente se limitó en lo absoluto en sus propiedades divinas para llevar a cabo el plan de salvación. Por lo tanto, mientras Jesús estuvo en el ejercicio de su ministerio, no operó en las propiedades divinas. Es decir, como hombre tuvo sed, sintió la sed. Como hombre tuvo que caminar. En una sola ocasión muestra la Biblia que usó un medio de transporte terrestre, porque los demás fue medios de transporte marinos. Siempre atravesaba el mar navegando. Sin embargo, en una sola ocasión, los discípulos pues se hicieron al mar, iban navegando y él los alcanzó por allá. ¿Se recuerdan? Usted, yo sé que no iba en la barca, yo tampoco, pero hemos leído el pasaje, ¿verdad que sí? Los que me están oyendo y viendo tampoco estaban allá, pero ahí está escrito el pasaje. Y así como creemos la historia de hombres del pasado,
hombres que fueron figura y que son conocidos como libertadores en diferentes áreas del mundo. Entonces también tenemos la historia escrita acerca de la vida de Jesús. Ahora, el detalle está que muchos de nosotros somos más fácil para creer las historias de cualquiera de los hombres y se nos hace pareciera como un poco cuesta arriba, como un poco difícil creer lo que está escrito de Jesús, que lo aceptamos por fe y lo creemos por fe, al igual que las demás historias que se nos dicen, porque ninguno de nosotros estuvo en las batallas y en las guerras que hubo en los pasados imperios, que sobre la tierra ya se han dado 6 y viene el 7º imperio mundial. Ahora, en el caso de Jesús, el término kenosis en Jesús se dio en que siendo Dios y en transcurso de su ministerio no debía operar como Dios, tenía que caminar en la condición humana como un hombre. Hubo etapas en el ejercicio de su ministerio en las que en Jesús se manifestó la divinidad, pero dicho acto no afectó el ministerio de salvación. Vamos a ver varios textos bíblicos. Le pido a los que están viendo y oyendo por el video que puedan buscar en su Biblia los textos bíblicos, revisar, registrar para que vean que lo que le estamos diciendo pues tiene fundamento en la Biblia. Jesús recibió adoración, sí, eso está registrado en Mateo 14:33 y en Juan 5:23. Es decir, lo adoraron y él aceptó la adoración, porque tenemos el caso de Pedro cuando Cornelio se arrodilla ante él y Pedro le da la mano y lo levanta y le dice, no, levántate porque yo soy un hombre igual que tú. Entonces no aceptó la adoración. Tenemos el caso de Juan, cuando el ángel vino a traerle el mensaje de Apocalipsis y Juan se tira de rodillas frente al ángel y el ángel le dice, un momento, no acepto tu adoración, levántese porque yo también soy consiervo tuyo. Es decir, en esas dos acciones, un hombre de Dios ubicado y un ángel de Dios pues ubicado no aceptaron adoración. Jesús, en estos dos pasajes bíblicos que están acá, ustedes los pueden buscar en su casa, Mateo 14:33 y Juan 5:23, fue adorado y aceptó la adoración. ¿Quién es el único que acepta adoración? Dios. Perdona pecados. Marcos 2:1 y 12 y Lucas 7:48 y 49. ¿Quién es el único que tiene poder para perdonar pecados? Dios. Se tituló Señor del día de reposo. Marcos 2:28. En este caso, en cuanto al día de reposo, todos debemos de estar claros que en el Antiguo Testamento hubo una ley que fue establecida o dada, en este caso por el Padre, en el conjunto de la deidad, porque el detalle está que muchos de nosotros cuando hablamos de Dios no involucramos el conjunto de la deidad como tal. Es decir, cuando hablamos de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tenemos que estar claros que siempre hubo un trabajo en conjunto, en armonía, en comunidad. Entonces, acá, cuando Jesús se titula el Señor del día de reposo, en el Antiguo Testamento, cuando fue establecido el día de reposo, es establecido por la voluntad del Padre, por la voluntad del Verbo y por la voluntad del Espíritu Santo. Cuando Jesús dice acá que Él es el Señor del día de reposo, Él les está diciendo en pocas palabras, es decir, lo que fue establecido en el Antiguo Testamento fue establecido por mí también. Porque cuando leemos Mateo capítulo 5, hay como en 3 o 4 ocasiones, Jesús les dice a los que estaban ahí en el Sermón del Monte, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? Mas yo digo ahora. ¿Sí? Ese oíste que fue dicho a los antiguos, ¿de qué estamos hablando? De la ley que Dios le dio a Moisés. Ok, ese mas yo digo ahora, no está ahí hablando uno que había estado en la otra reunión antes cuando se estableció esa ley. Sí, pero allá era el Verbo y aquí es Jesús. Entonces, ¿cómo se llama eso? Reforma. ¿Cómo se llama eso? Cambio. Entonces ahí es donde usted y yo tenemos que abrir la mente y entender que el mismo que dio los mandamientos y que en conjunta armonía establecieron en el antiguo pacto lo que establecieron, ahora en el nuevo están haciendo algunas pequeñas modificaciones. ¿Sí? Es más,
Cuando Jesús dice, un nuevo mandamiento os traigo, ya va. ¿Nuevo mandamiento? Sí, porque en el antiguo nunca estuvo ese mandamiento. Ese mandamiento ahora es nuevo. ¿Cuál es ese mandamiento? A ver si lo recuerdan. ¿El nuevo mandamiento cuál es? Que os améis los unos a los otros. Ajá. En el término griego es agapán. Se titula el Señor del día de reposo, Marcos 2:28. Se adjudicó el yo soy, que solo le pertenece a Dios y a su independencia. Juan 6:35, 6:41, 6:48, 6:51, 8:24, 17 y 14:6. Eso es en cuanto el adjudicamiento del yo soy. En este caso, en la persona de Jesús. Es decir, una de las cosas que al principio les mostré de la enseñanza es que cuando hablamos del verbo, estamos hablando de un personaje, de un ser que en el Antiguo Testamento estuvo en conjunto con Jehová Dios y con el Espíritu Santo. Pero ese verbo fue el que se relacionó en diferentes etapas y en diferentes momentos con las personas de aquel entonces. Es más, el ser que alcanzaron ver y que comió con lo del Antiguo Testamento, que lo tocaron y que en una ocasión uno dijo, ay de mí que soy hombre muerto porque mis ojos han visto al Eterno. ¿Se recuerda? Lo dice Isaías. Ok, ¿por qué Isaías no se nos murió? Porque no había visto a Jehová Dios el Padre. Al que vio fue al Verbo, el que hizo aparición visible en muchas ocasiones. Entonces, del Verbo no estaba escrito lo que estaba escrito de Jehová. ¿Qué estaba escrito de Jehová? No hay hombre que me vea y viva. Del Verbo no estaba escrito eso, del Espíritu Santo tampoco. Entonces, cuando analizamos la vida de el Verbo en el Antiguo Testamento, que se estuvo relacionando con los hombres, por supuesto eran pecadores, es el que, o el Verbo es el que determina hacerse carne para que nazca la figura de Jesús. Y ese Jesús del cual estamos hablando es aquel Jesús que un día entró a la casa de un hombre llamado Simón, si mal no recuerdo, y estando comiendo en la casa del individuo, se le acercó una mujer y comenzó con sus lágrimas a mojar sus pies y con su cabello a secársela. Y el hombre dijo para sus adentros, oye, si este de verdad fuera profeta, supiera el tipo de mujer que está ahí en los pies de él. ¿Se recuerdan ese pasaje? Y Jesús le dice, Jesús entendiendo por el Espíritu lo que estaba pasando, le dice, dos hombres le debían a otro una suma muy grande. Uno le debía, por decir un monto, $5,000, y el otro le debía 500. Un día tuvieron que ir a reunirse pues con el hombre al cual le debían, y él le perdonó a los dos ambas deudas. Él le dice, ¿cuál crees de los dos que está más agradecido? El hombre como entendido, el hombre como un hombre razonable, le dijo, bueno señor, bueno maestro, al que se le perdonaron 5,000, porque se le perdonó más, y el que se le perdonó menos, pues está menos agradecido. Le dijo, sí, eso es cierto, has dicho lo correcto. A esta que está aquí abajo, que tú la estás juzgando, le perdoné los 5,000 y a ti apenas 50. Así que no hables mucho, ¿viste? Y el hombre, porque él sabía la vida que esta mujer llevaba. Ok, pero él no estaba exento también de ser un deudor también. Que a ella le perdonó los 5,000 y a él los 500, pero a ambos les perdonó. Entonces no estén quejándose ninguno, que ambos están recibiendo perdón. Entonces en ese caso, Jesús como Dios tuvo la opción de perdonar pecado en varias ocasiones. Sin embargo, eso no estorbó el proceso de salvación. Entonces, en este caso, cambió el sentido de la inspiración en las Escrituras. Mateo 5, 21 y 28 le dice, oíste que fue dicho a los antiguos, mas yo digo ahora. Debemos aclarar que todas estas manifestaciones en su divinidad, en la de Jesús, no afectaron el plan de salvación que Dios Padre tenía que desarrollar en su Hijo. Cuando nos referimos a afectar el plan de salvación, estamos enseñando una verdad que parte de un principio que no puede ser alterado. Si el diablo
en el huerto del Edén venció a un hombre, tenía que ser un hombre quien venciera al diablo. No podría ser Dios. Es decir, esta tenía que ser una pelea pareja, tenía que ser una pelea, como se dice, de iguales. Es decir, cuando hablamos del boxeo y viene un peleador, las edades no pueden variar mucho, el tamaño de contextura de ambos no puede variar mucho, tienen que estar muy parejos para que sea una pelea legal, para que sea una pelea honesta. Entonces, si el diablo venció en el Edén a un hombre llamado Adán, entonces tenía que ser un hombre llamado Jesús, con las mismas limitaciones, ¿sí? Con las mismas virtudes y con algunos detalles, hablando desde la parte humana, física, con limitaciones. En este caso Jesús, por supuesto, no tenía defectos, pero sí tenía limitaciones. Entonces tuvo que limitarse como hombre. No podía, siendo Dios, actuar como Dios. En varias ocasiones, cuando niño de 2 años, pregunto, ¿no tuvo que salir huyendo para Egipto? ¿Sí? Ya después, en otra ocasión que lo querían coronar como rey, no tuvo que escondérsele a la gente, írsele. En otra ocasión, o en varias ocasiones, creo que 2 o 3 ocasiones que lo quisieron agarrar para matarlo, para apedrearlo, no tuvo que írsele a la gente, escondérsele. Pregunto, ¿esas son limitaciones o no son limitaciones? Limitaciones como cualquiera de nosotros, que nos preguntan y no sabemos, limitaciones, ¿qué tenemos que decir? No sé, déjame averiguarlo. ¿Qué fue lo que preguntaste? Anótelo, grábelo y después estudiamos y vemos a ver, porque un día Jesús llegó a la casa de una familia que eran muy amigos de él, y cuando llegó a la casa preguntó, ¿dónde sepultaron a Lázaro? ¿Por qué llegó preguntando? Eso no tiene más lógica, más sencillo, porque no sabía. ¿Por qué no sabía? Porque estaba limitado. No operaba en la omnisciencia. Si Jesús estuviera operando en la omnisciencia, no tiene que llegar a la casa a preguntar. Solamente llega y le dice, bueno, acompáñenme al sitio donde está sepultado. No, llegó preguntando dónde estaba. Y así sucesivamente. En la orilla, en un sitio por allá un día, le pidió agua a una mujer que de paso era de una condición social no muy buena, no muy chévere, no muy clara. Lo otro era de un pueblo mestizo, samaritano, que samaritano y judío no se trataban. Y él, con todas sus limitaciones, mandó aquí a los discípulos a buscar comida y él se quedó esperando. Limitaciones. Tuvo un tesorero. ¿Por qué tuvo un tesorero? Porque tenía que manejar dinero. ¿Manejar dinero es limitaciones? Claro que sí. Es decir, no tener es limitaciones y tener también es limitaciones. Ahora, el ser humano que viva sin, es decir, naturalito, que todo le llegue a la mano sin tener dinero, pues no tiene limitaciones. Pero en este caso Jesús tuvo que tener un tesorero y ladrón de paso. ¿Tenía o no tenía limitaciones? Bueno. Entonces, eso se llama el estado de humillación. Ok. Esto indica que todos los milagros, oiga lo que viene, que se dieron en el ministerio de Jesús fueron posibles por la intervención del Espíritu Santo que moraba en él. No hay, escúcheme, un milagro registrado en las Escrituras que Jesús en su divinidad haya hecho. Es decir, todos los milagros, señoras y señores, que se dieron en el desarrollo del ministerio de Jesús, de todos ninguno fue hecho por él. ¿Por qué razón? Porque él tenía que limitarse a la condición de Adán. ¿Cuál era la condición de Adán? Obedecer un mandato que se le dio. A Jesús también se le dio un mandato. Jesús lo dijo en varias ocasiones, yo no ando haciendo mi voluntad, yo ando haciendo la voluntad del que me envió. Y entonces cuando leemos Hechos 10:38, dice que Dios el Padre ungió con Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo milagros, sanidades y libertando a todo tipo de oprimidos, porque Dios, el término Dios ahí es Espíritu Santo, estaba con él.
Entonces, quien hacía las obras milagrosas era el Espíritu Santo. Jesús no podía. Se le adjudican a Jesús porque cuando le preguntaban, es decir, cuando el ciego vino, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Pero ese ¿qué quieres que te haga? Tiene que ver con la unidad que había entre él y el Espíritu Santo. Es decir, la obra hecha por el Espíritu Santo se le adjudica a Jesús porque él soltaba la palabra en fe. Porque una vez que le decían, ¿qué quieres que te haga? Él decía, conforme a tu fe será hecho. Entonces, quien hacía la obra es el Espíritu Santo. Es al igual que esto. Jesús en la cruz del Calvario muere, resucita al tercer día. Con esa muerte y con esa muerte y resurrección, Él compró para nosotros el perdón de Él y los pecados. Pero ¿quién es el que nos convenció a nosotros de pecado, de juicio y de justicia? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que quitó de nosotros el estado de pecado? La incredulidad, ¿quién la quitó? Colocó la credulidad, colocó la justicia divina, nos hizo sentir perdonados y se metió a vivir en nosotros. ¿Quién fue el que hizo eso? El Espíritu Santo. Eso es como esto. La mayoría de nosotros, los que estamos aquí, vivimos en el tiempo que ya no volverá en Venezuela, cuando nos pagaban con cheque. ¿Alguno a usted alguna vez le pagaron con un cheque o lo mandaron a cobrar un cheque al banco? Nunca. Cheque, chequera, ajá. Le pagaron, supongamos que usted trabajaba en una empresa, le dieron el cheque al portador. Ajá. Entonces, resulta que él, un día, alguien que tenía una deuda con él, si él tenía una empresa, por decir algo organizada, lo llamaba. Vengan para pagarle. ¿Cuántos son los que le debo? 300 bolívares. Venga, le firmaba el cheque, se lo daba y de una vez, firme aquí en el libro. Pagado. Para efectos de su esposo, el papá de los hijos suyos, él no le debía nada a él, pero él no tenía la plata en la mano, tenía un cheque que tenía que ir ¿a dónde? Al banco. Y cuando llegara al banco tenía que ir al cajero o a la cajera. No era el portero, no era el vigilante, no. Tenía que ir a un individuo específico. El dinero era de él ya, es decir, él tenía el derecho sobre el dinero, pero hasta que él no iba al banco a cambiar el cheque, no iba a tener el dinero. Entonces Jesús muere y resucita, sí, hizo el trabajo, nos dio el cheque, pero quien cancela, quien nos entrega el efectivo, quien nos hace partícipe de la salvación, es el Espíritu Santo. Y no solamente nos hace participante, nos preserva en la bendición del perdón, que es lo más hermoso y lo más glorioso. Entonces, en este caso, Jesús no realizó ningún milagro, sino que todos eran hechos por el Espíritu Santo. Ahora, por la intervención del Espíritu Santo en él. No hay milagro registrado en las Escrituras que Jesús en su divinidad haya hecho. Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué causa? Porque Dios estaba con él. En Mateo 12:28 Jesús afirma expulsar los demonios por el Espíritu de Dios. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, dice la continuación del texto, el reino de los cielos está entre ustedes. Ahora, en Lucas 4:14 se nos dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, en el comienzo de su ministerio. La Escritura solo registran un milagro que no se dio por la intervención, que se dio por la intervención del Verbo en la vida de Jesús. Este fue en las bodas de Canaán, convirtiendo las aguas en vino. En la respuesta que Jesús le da a María, vemos a Jesús refutando dicha demanda. Analicemos el pasaje. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? La pregunta es, ¿esa es la respuesta correcta de un hijo hacia su madre? Decirle, expresarse de esa forma, ¿qué tienes conmigo, mujer?
No. Entonces, ¿quién estaba hablando ahí en ese momento? ¿Jesús como tal? No. Ahí estaba hablando el Verbo. El que se había convertido en carne, el que había pasado de su vida de espíritu y alma a encarnarse. Entonces, el Verbo que tienes conmigo, mujer, aún no ha llegado mi hora. Ok, ¿qué es lo que dice la mujer? Hagan todo lo que Él os diga. ¿Sabe usted que en obediencia a ese mandamiento, luego de saberlo y conocerlo, nosotros, los que estamos siguiendo a Jesús y sirviendo a Jesús, sí estamos honrando a María? Porque María en ninguna parte de la Biblia dijo, crean en Dios y crean también en mí. ¿Y sabe quién lo dijo? Jesús. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Creed en Dios y creed también en mí. Entonces, en obediencia a María, nosotros estamos creyendo a Jesús. Amén. Entonces, si hay alguien que honra el único mandamiento registrado en la Biblia que dio ella, somos nosotros. Somos nosotros los únicos que de verdad estamos honrando ese mandamiento, haciendo lo que Él ha dicho que hagamos. Ahora, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La expresión que tienes conmigo, mujer, aún no ha venido mi hora, muestra a Jesús negando la posibilidad que en su humanidad no era el tiempo de realizar milagros mediante la intervención del Espíritu Santo. No había llegado su hora. En Jesús, después de darse la kenosis, después de vaciarse, de despojarse de todo, se dio la plerosis. Ahora, si eso fue en Jesús, ¿cree usted que nosotros no van a pasar las mismas circunstancias? ¿Qué es la kenosis? Bueno, cosas que yo puedo hacer por las cuales tengo derecho a hacerlo, pero por causa del llamado, por causa de la santificación, por causa de la obediencia a Él, me niego a hacerlas. Cosas que puedo hacer que no me llevan al infierno, pero que dejo de hacerlas porque he determinado seguirlo a Él y obedecer a un llamado como tal. Entonces, eso se llama kenosis, vaciarse. Es decir, cuando nosotros cumplimos el mandamiento, hacer morir lo terrenal en vosotros, y luego por allá otro que dice, quítese de vosotros. ¿Qué es lo que hay que quitarse? Todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, y así sucesivamente. Una lista de cosas. Eso tiene que ver con vaciarse. Eso tiene que ver con despojarse. Eso tiene que ver con kenosis en nosotros. Ahora, una vez que nosotros pasemos por la kenosis, entonces va a venir la plerosis. ¿Qué es la plerosis? El llenamiento pleno del Espíritu, tanto así que pueda brotar y saltar para vida eterna para otros y para otras. Entonces la kenosis tiene que ver con vaciarse, tiene que ver con despojarse, tiene que ver con conocer nuestras limitaciones y caminar en ellas. Ahora, en Jesús, después de darse la kenosis, se dio la plerosis, que indica ser lleno o revestido de algo o de alguien o de algo. Esto es el Espíritu Santo que vino a morar en él. Jesús nunca apeló a su divinidad en el ejercicio de su ministerio. Dependió totalmente de la fe en la palabra y en el poder del Espíritu que estaba en él. De aquí radica la promesa que hiciera a sus discípulos cuando les dijo, las obras que yo hago, las harán también, y aún mayores. Oiga esta expresión. Según el conocimiento del pasaje, esto es posible por el Espíritu Santo que vendría a morar en los discípulos. Juan 14, 2 y 26. De no ser así, lo que Jesús les dijo a sus discípulos referente a su obra sería una burla,
porque ¿cómo le va a estar diciendo Jesús a sus discípulos que las obras que él hizo las harían en mayor proporción si los discípulos no son Dios en el caso que Jesús las haya hecho apelando a su divinidad? Es decir, acá hay una razón que debemos de entender cuando Jesús le dice: las cosas que yo hice, ustedes las harán aún mayores. Ahora, analice usted qué ha hecho usted que supere a Jesús. ¿Algo ha hecho usted que supere a Jesús? ¿Qué tiempo tiene usted en el Evangelio? ¿Cuántos años duró Jesús del ministerio? 3 años y medio, dijera el mudo. ¿Cuántas batallas Jesús libró en esos 3 años y medio? Mucho. Usted tiene 12 años librando batallas. Pregunto, ¿supera usted o no supera a Jesús en ese aspecto? Ok. ¿Vio? Ahora, que por causa del llamado que tuvo Jesús se dieron tantas cosas en él, sí, eso es otra cosa. Pero el tiempo que usted ha soportado, el tiempo que usted ha batallado, pues en ese aspecto está superando a Jesús. Hay muchos líderes ahorita que por la gracia de Dios y por la ayuda del Espíritu Santo podemos tener varios años predicando, podemos tener tantos años en ministerio, podemos ayudar aquí y en diferentes áreas. En cuanto a la parte espiritual, hemos desarrollado un trabajo. Jesús acá no está mintiendo, sino que por causa del llamado que cada uno ha tenido, pues le ha tocado hacer diferentes labores en diferentes áreas. Ahora, la humanidad de Jesús fue tan latente en su ministerio que nunca operó en la omnisciencia, estando en él la persona del Verbo. Durante el ejercicio de su ministerio hubo cosas y casos que Jesús ignoraba por completo en su diario vivir. A continuación voy a dar algunos ejemplos de algunas cosas que Jesús no llevó a cabo, no ejecutó porque no estaba en sus posibilidades. Lucas 2:52 dice, nos dice: y Jesús crecía, oiga, en sabiduría y estatura. Observe que el pasaje dice que Jesús crecía, propiedad que no le es atribuido a Dios. ¿Sí? Es decir, ¿Dios tiene la capacidad de crecer? No, Dios es del tamaño que Él es. En el caso de Jesús, dice el texto que Jesús crecía. Eso es atribuido a los seres humanos, por supuesto, el crecer. ¿Sí? Marcos 5:30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mi vestido? ¿Se recuerda cuando vino la mujer del flujo de sangre y lo tocó? Y Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Si Jesús hubiese estado operando en la omnisciencia, ¿tenía necesidad de decir eso? No. Entonces, el decir quién me ha tocado sería adjudicado como una mentira, porque sabiendo que quién lo había tocado, va a estar preguntando. ¿Sí? Si estaba preguntando es porque no sabía, porque estaba operando en su humanidad. El caso es que Jesús estaba rodeado un aproximado de 5,000 personas. Entre ese poco gente lo empujaban a los discípulos estaban alrededor de Jesús como un cordón de seguridad. Entonces la gente empujaba a Jesús y los discípulos, la gente empujaba a los discípulos y los discípulos empujaban a Jesús. Entonces cuando Jesús se detiene y dice: ¿quién me ha tocado? Ahí es donde Pedro dice: maestro, por favor, ese poco gente empujándonos a nosotros y nosotros te empujamos a ti. Tú vienes a preguntar que quién te ha tocado. Él dice: no, alguien me ha tocado porque de mí salió poder. Jesús lo percibió por el Espíritu, pero necesitaba que la persona se descubriera para que pudiéramos tener el testimonio ahora que tenemos de la mujer del flujo de sangre, donde tenemos los 4 pasos de la fe, que ya los vimos en la materia pasada. ¿Cuáles son los 4 pasos de la fe?
oír, aceptar, confesar y actuar. ¿Sí? ¿Se recuerda? Entonces, ahí es donde la mujer se descubre. El caso es que cuando la mujer se descubre y ella dice, yo soy, yo te toqué. Ok, la mujer padecía de flujo de sangre, lo que se conoce como una enfermedad oculta. Tiene otro nombre, no la recuerdo ahorita. Una inmundicia oculta. Por lo tanto, ella tenía que venir gritando por la calle, soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda, para que la gente se apartara, así como cuando la sirena viene sonando. Entonces ella lo que decía era, si tan solamente tocar el manto seré sana, si tan solamente tocar el manto seré salva. El problema no era que ella no venía gritando, sino que cuando Jesús se detiene, detrás de Jesús viene uno llamado, si mal no recuerdo ahorita, no recuerdo, Jairo venía ahí también. ¿Quién era Jairo? El pastor principal de la sinagoga, que tiene que haber conocido a esa mujer en la condición que estaba. Entonces, por la condición que ella estaba, ante la ley estaba fuera de orden. Podía ser apedreada si Jairo lo ordenaba. El detalle es que Jairo venía implorando un milagro para su hija que estaba muriéndose en la casa. Ese es el otro detalle. ¿Con qué ánimo, verdad? Ahora, entonces, Jesús en ese momento dice que de él había salido poder, que está en Marcos 5:30. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mi vestido? Si Jesús estuviese operando en la omnisciencia, habría un contraste en su divinidad, porque conociendo lo interior de él, no conocer lo que sucede a su alrededor. El contexto afirma que Jesús en ese momento no estaba operando en la omnisciencia, al contrario, estaba en su total humanidad. El versículo 32 dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. El versículo 33 dice que la mujer se descubre ante Jesús diciendo la verdad. Entonces es cuando Jesús tiene conocimiento del caso. Juan 11, 33 al 34 dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando se entremeció en el espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Hablando del caso de Lázaro. Le dijeron, Señor, ven y ve. Observe que Jesús desconocía en su totalidad el lugar donde estaba la tumba de Lázaro y lo tuvieron que conducir hasta allá por la sencilla razón de que no estaba operando en la omnisciencia. Entonces, otro caso más en la cual Jesús tiene que ser, en este caso, orientado, dirigido y llevado hasta donde estaba la tumba de Lázaro, para luego entonces hacer la obra milagrosa o prestarse como instrumento también para que el espíritu que estaba en él pues, hiciera también la obra milagrosa de resucitar a su amigo Lázaro, que también fue una obra del Espíritu Santo, porque Jesús no debía operar como Dios, siéndolo. Ahora, luego entonces, observe que Jesús desconocía en su totalidad el lugar donde estaba la tumba de Lázaro y lo tuvieron que conducir hasta allá por la sencilla razón que no estaba operando en la omnisciencia. Vamos cerrando con este último caso para luego entrar más adelante en otra hora de clase. Marcos 11:13 dice, y viendo de lejos una higuera, una mata de higo, que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas. Según el relato que estamos presentando, Jesús no sabía que el árbol no tenía higo. Bien dice el texto, fue a ver si tal vez hallaba
en ella algo. Marcos 12, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo del Hombre. Hablando de la segunda venida de Jesús, en Marcos está registrado que Jesús no sabía cuándo era que se iba a dar la segunda venida. De paso, este texto, escúcheme esto, lo están mal usando unos amigos por ahí, llamados testigos de Jehová, para decir que Jesús no es Dios. Porque si no sabía cuándo le tocaba venir, es porque no era Dios. No, él había dejado de operar como Dios. Ahora, en este tiempo, ¿cree usted que Jesús no sabe cuándo le toca venir? Claro, ya está a nivel, nuevamente al mismo nivel de gloria que tenía con el Padre. Para este momento, él estaba en lo que se conoce como la kenosis. Estaba en una posición en la cual no podía actuar como Dios. Estaba en un momento de la kenosis, para luego de pasar por la kenosis, entonces poder ir a la pelerosis. Entonces, en esa misma posición, cada uno de los que han sido o hemos sido llamados a diferentes áreas de la vida ministerial, estamos o somos tratados por Dios de esa misma manera. Vamos a dejarlo hasta aquí en esta ocasión y luego vamos con la otra.